Una vez más los saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, deseando que todos se encuentren muy bien. Como ya lo logramos entender a la luz de las Escrituras, la fe debe de ser una de las cualidades que distinguen al siervo del Señor. Sin embargo, en el pueblo de Dios existe bastante confusión acerca de este tema de la fe. Para muchos, la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan de manera favorable y que las dificultades no nos afecten demasiado. No importa en qué o en quién se pone la fe, pero que salgan las cosas como las hemos planeado. De hecho, una exhortación que escuchamos con cierta frecuencia en las congregaciones es la de hacer las cosas con más fe. Y para algunas personas, lo que esto significa es estar convencidos de que si se hacen las cosas o se emprende con mayor entusiasmo, será mucha más efectiva nuestra fe. Ahora te pregunto, ¿y para ti qué es la fe? ¿Cómo vives tu fe? El pasaje de nuestro devocional de hoy nos enseña lo que en verdad es la fe en el Señor Jesucristo. Veamos la reflexión que nos deja el autor del libro de Génesis en el capítulo 22, versículo 3. Dice la Escritura: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Este versículo de hoy nos da una clara idea de que la fe es algo enteramente diferente a las tantas ideas o conceptos que algunas personas tienen. Las instrucciones de Dios que llamaban a Abraham a ofrecer en sacrificio a su único hijo, Isaac, ubicaban al patriarca en el centro de lo que podría ser una profunda crisis personal. Imaginémonos la noche anterior a estas instrucciones. Debe de haber sido una interminable agonía, mientras Abraham luchaba con las reacciones naturales a tamaña petición que le estaba haciendo su Dios. ¿Cómo podía este gran Dios pedirle el hijo que tantos años había esperado y que Dios mismo se lo había prometido y se lo había concedido? Sin embargo, Abraham no permitió que sus emociones fueran el factor decisivo en su comportamiento. Él entendía que el siervo de Dios es llamado a la obediencia, aun cuando no entienda lo que el Señor está haciendo ni el porqué de las circunstancias en las cuales se encuentra. Es, ante todo, en las palabras del apóstol Pablo, un esclavo de la obediencia. Y notemos la abundancia de verbos en el versículo de hoy. Dice que Abraham se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y se fue. Ser verbos activos. Sin importar la magnitud de su angustia, el padre de la fe comenzó muy de mañana con los pasos necesarios para hacer lo que se le había mandado, mostrando de esta manera lo que es la esencia de la fe. Así que, hermanos, la fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios, que conduce indefectiblemente a poner en acción la obediencia conforme a lo que creemos. Es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en sus propósitos de cumplir su palabra a sus hijos. En este caso, según el autor del libro de Hebreos, hablando también de la situación de Abraham, dice que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amados, estos que estamos viviendo son tiempos en los cuales nuestra familia, nuestra iglesia y nosotros mismos nos vemos constantemente rodeados de crisis y tiempos difíciles de cualquier índole. Así que, al igual que Abraham, nosotros debemos mostrar esa misma confianza y esperanza en la bondad y el poder de Dios. Pero esa fe se debe de evidenciar en acciones concretas que no se pierden en medio de las dudas y los miedos, ni en vacilaciones, ni en argumentos tampoco. Pregúntate, ¿qué tan importante es para ti la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones relevantes en tu vida? ¿Sí la obedeces? ¿Sí la escuchas realmente?
¿O qué reacciones producen en ti las demandas de Dios que te desafían a la obediencia por fe? Hermano y amigo, yo no sé cuál es tu prueba de fe en este momento, pero a lo que la palabra nos está invitando en esta mañana es a creer y entender que la fe que vence es la fe que obedece. Muchas personas, incluyendo cristianos, han llegado a considerar que cuando decimos que tenemos fe, Dios está en la obligación de hacer lo que queremos, independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Pero hermanos, de ninguna manera esto es fe. Lo que creemos debe de ir intrínsecamente unido a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la fe es activa. De ninguna manera la fe es pasiva. Así es que te pido, en el amor del Señor, que si tienes fe, si eres una persona de fe, honra al Señor con esa fe y Él te honrará a ti también con su bendición y con su presencia en tu vida. Vive, actúa, obedece conforme estás creyendo también, para que Dios bendiga tanto tu fe, tu creencia, tu esperanza en Él, como también tus acciones que manifiestan esa misma fe. Vamos a agradecerle al Señor, hermanos. Amado Señor, al recibir este nuevo y esplendoroso día, te damos infinitas gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual, tanto a nosotros como a nuestras familias. Hoy reconocemos ante ti que muchas veces nuestra fe no debería tan siquiera ser digna de ser tenida en cuenta por ti, porque es tan débil. Sin embargo, desde lo más profundo de nuestro corazón te suplicamos que nos ayudes a tener esa fe que vence los temores, que vence la inseguridad y que se sobrepone ante los desafíos, porque cree profundamente en ti y actúa según lo que creemos. Ayúdanos a confiar y depender de ti en absoluto, Señor, y a dar pasos de fe, de obediencia, creyendo que tú estás en control de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Y cerrando ya este devocional, quiero pedirle al Señor que fortalezca cada día más y más la fe y la esperanza en ti. Que nos ayude a todos a comprender que la fe que vence realmente no es aquella fe superficial, aquella fe abstracta, sino aquella fe que realmente se ve en la obediencia a aquel en quien estamos creyendo. Dios te bendiga, medita en esto y comparte este mensaje. Dios te acompañe hoy y siempre. Te espero mañana.